Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hacías referencia en el comienzo a una efeméride ligada con la guerra de Malvinas y justo hoy un amigo, un colega periodista nos planteaba en la discusión que habitualmente tenemos de intercambio, que hemos dicho durante tanto tiempo en estos días de pandemia que estamos en una guerra luchando contra un enemigo invisible, que tal vez se haya vaciado de contenido la dimensión de ese problema del que tenemos. Pero si uno lo pone en estadística, hasta el día de hoy llevamos el equivalente de 117 guerras de Malvinas en vidas pagadas con la pandemia. Por eso En un actitudes día como la tenemos la de... cantidad de muertos argentinos. ¿Perdón? Esta semana, por día, prácticamente tenemos en un día el total de los muertos argentinos en la guerra de Claro, Malvinas. sí, vamos a terminar la semana cuando termine el confinamiento con 120 guerras de Malvinas en muertos Claro. desde que comenzó la pandemia. Por eso actitudes como las del pastor Sassaroli contrastan con lo que están haciendo los equipos de salud. Recién hablábamos de la situación de los enfermeros, profesionales de la medicina. Tal vez no lo sepamos, pero en Río Cuarto los enfermeros además no están cobrando todo lo que le corresponde mensualmente, sino de manera desdoblada, sobre todo en las instituciones privadas. Y esto es una referencia. Y el gobierno nacional, que anunció hace tiempo un bono adicional para el personal de salud, todavía no se ha cumplimentado ese pago, con lo cual hay ahí una desconsideración desde muchos lugares hacia esos trabajadores que son los que están sufriendo las energías que se agotan por este trajinar diario para luchar contra las consecuencias de la pandemia. En este contexto, la situación económica ofrece señales que son muy preocupantes, a esto nos vamos a referir hoy, por lo menos en algunas carnicerías de la ciudad de Río Cuarto volvió a aumentar la carne. Va a haber una charla respecto del tema precios en la jornada de mañana en el canal de YouTube, en la plataforma de Todos por Córdoba, de la que van a participar la economista riocuartense Florencia Granato, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y el ex dirigente de Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti. Será mañana a las 19. Está en contacto el actual integrante, miembro del movimiento Arraigo. Pedro, un gusto, lo saludamos desde Telediario en Canal 13 de Río Cuarto. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por llamarme, un verdadero placer. Al contrario, gracias a usted. ¿Ustedes tienen registro que la carne haya aumentado en todos los mostradores de las carnicerías o se trata de casos aislados como en algunos mostradores en Río Cuarto? No, hoy he hablado con alguna gente de Capital que también han notado aumentos en los mostradores producto de este paro de ganadero que se ha desarrollado y de todo el conflicto que hay en torno al tema de la carne. Bueno, ¿es un aumento que se justifica desde su punto de vista? Mire, desde mi punto de vista no se justifica el aumento. Yo creo que esto acá hay que analizar. La situación de la carne es una situación muy compleja en la Argentina. Todo precio es político, el precio de la carne también. En el tema de la carne, en la cadena de la carne hay quien agrega valor. Un productor agropecuario que cuida una vaca, que tiene un ternero, agrega valor. Y hay quien agrega solamente precio. Yo creo que hay cadenas de supermercados que solamente agregan precio, que tienen una posición dominante en el mercado, que tienen una posición monopólica y que están tomando decisiones desde el punto de vista político. Porque lo que se está tratando con esto es de generarle un clima adverso al gobierno, porque la verdad que no se justificaría que en este momento, con baja de consumo, con paro agropecuario y con todo lo demás, aumente la carne y sin embargo aumente el mostrador. En ese sentido, el gobierno toma una medida para tratar de evitar, la suspensión de las exportaciones, de que siga subiendo la carne, pero la respuesta es suba de carne, suba del precio. ¿Eso significa que se equivocó el gobierno nacional? Mire, el gobierno tomó una decisión no por el tema de los precios, tomó una decisión de suspender una parte de las exportaciones agropecuarias. Les recuerdo que la cuota Hilton y la cuota americana siguen abiertas, o sea que se sigue exportando. Lo que se ha suspendido es la vaca vieja, que no consumimos en la Argentina, porque evidentemente ahí ha descubierto una serie de ilícitos muy, pero muy importantes sobre su facturación, no liquidación ni siquiera de $1 en el mercado legal de cambios, en fin, una serie de cuestiones que tomó una decisión temporaria para tratar de resolver un problema.
no con el objetivo exclusivo de bajar el precio de la carne. Tendrá que tomar otras medidas. Deben estar negociando otras cosas en este momento. Yo sé que hubo un par de reuniones en estos días y que seguramente se alumbrarán algunas otras medidas, porque con esta medida no tiene por objetivo bajar el precio de la carne, porque evidentemente no lo van a conseguir con esta única y exclusiva medida sobre un corte de carne que los argentinos ni siquiera consumimos. ¿Qué otras medidas considera usted, Pedro, debieran tomarse? Yo considero que hay que tomarse algunas medidas que tengan que ver con el precio de los alimentos en general. Mire, la Argentina exporta no solamente lo que come, no es un producto que exporta de lo que come, no exporta solamente, exporta todo lo que come, exporta carne, exporta lácteos, exporta trigo, exporta harina, exporta poroto, exporta garbanzo, todo lo que come lo exporta. Entonces debe encontrar algún mecanismo que administre esa tensión de precios entre los precios internacionales y los precios nacionales. Según el índice FAO, hace 11 meses consecutivos que los precios de los alimentos a nivel mundial vienen subiendo. Eso ha generado problemas en todos los países. En Chile han aumentado, en Brasil ha aumentado, en el propio Estados Unidos han aumentado los alimentos más allá de la inflación. Lo que pasa es que, claro, el problema inflacionario de ellos es muy distinto al nuestro. Pero hay un aumento general. Y entonces, al no tener ningún mecanismo regulatorio en la Argentina, algún mecanismo para administrar ese conflicto, todos los precios internacionales vienen y le pegan de lleno en la Argentina. Súmele a usted dos cosas centrales en el tema de los alimentos. Primero, los monopolios. Argentina está dominada, la cadena agroalimentaria está dominada por monopolios que están integrados verticalmente. Y el segundo tema, no menor y no siempre esbozado en las conversaciones, es la irracionalidad logística que tiene la economía agraria argentina, que hace que un litro de leche tenga que recorrer 1000 kilómetros, que hace que un kilo de carne tenga que recorrer 500 kilómetros, la carne va, viene en pie. Por eso hay que tomar medidas que tengan que ver con la desmonopolización, con que hay que abrir nuevos mercados de referencia, no solo Liniers, debe haberse un mercado de referencia. No puede ser que Córdoba no tenga un mercado ganadero de gordo, no puede ser que la Alnea y el NOA no tengan un mercado ganadero de gordo de referencia, o la Patagonia. Son mercados que son relativamente fáciles de hacer con los consignatarios, con los remates de feria, con las instalaciones que ya hay. Muchas sociedades rurales tienen instalaciones, se pueden hacer remate tranquilamente, y hay que prohibirle a los frigoríficos que compren directo en el campo del productor al frigorífico, porque eso es un mercado que uno nunca sabe cuánto se paga, ni cuánto se compra, ni cómo se cobra. Entonces, digo, hay que tomar algunas decisiones, son decisiones profundas, que, bueno, yo no sé si estarán en la mesa del debate en este momento, pero yo creo que son las decisiones que se deben tomar. Pedro, dos provincias como Córdoba y Santa Fe, sus gobernadores se han manifestado críticos de esta medida. ¿No tenía otro mecanismo el gobierno nacional de redefinir el mercado sin esta suspensión de exportaciones? Mire, yo creo que en el tema de Vaca Vieja, no sé cuál la otra alternativa tenía realmente, pero lo que plantea el vicegobernador de Córdoba y el gobernador de Santa Fe, lo que plantean es una cosa que, bueno, hay que aumentar la producción. El problema central es que se lo dirigen mal. Está mal dirigida la petición. Le hacen una petición al gobierno nacional, al gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández y el gobierno nacional no tiene vacas. Las vacas están en manos de los productores. La vaca, la responsabilidad de aumentar la producción es una responsabilidad de la actividad privada. La Argentina tiene un bajísimo índice de destete, muy malo, lo que demuestra la ineficiencia de la ganadería de cría nuestra y de la ganadería en general. Apenas tenemos el 60% de destete promedio. Si nosotros subamos del 60 al 70%, 10%, tenemos 23 millones de vacas, son 2.300.000 terneros más al año para ofrecerle al mercado. Eso es aumentar la productividad, pero eso es un problema que hay que reclamárselo a los productores agropecuarios, a las organizaciones que los representan, no al gobierno nacional, porque no puede venir Alberto Fernández a tenderle la vaca a los productores o garantizar la preñez de las madres. Entonces, eso me parece que cuando uno politiza la situación para sacar ventajas, porque eso es evidentemente para sacar una ventajita, para ganar algún voto por derecha, porque no tiene otra explicación, le escapa, se les va de foco el verdadero problema, que es el aumento de la producción, que además hay que agregarle el aumento del peso de faena, que necesariamente tenemos que agregarle, porque tenemos un peso de faena muy, muy bajo, apenas 56 kilos, Australia tiene 72, podríamos llegar a 70, 72 kilos la media red, sin llegar a los Estados Unidos, que tiene 127 kilos promedio la media red, ¿no es cierto? Pero nosotros en 72 ya tendríamos 2.300.000 de terneros, más el aumento de los precios de faena, habría carne para exportar y para el consumo interno sin problemas.
Finalmente, Pedro, la decisión de la mesa de enlace recoge lo que pareciera ser una realidad del sector, que no le está yendo bien. ¿No le está yendo bien a la ganadería argentina? La decisión de la mesa de enlace me parece una decisión lamentable. En el medio de la pandemia, yo estuve viendo el programa de ustedes que describían una situación realmente muy dura para todos los argentinos, con el 42% de los índices de pobreza. Al sector le está yendo muy bien, muy bien. Tenemos el mejor año agrícola en los últimos días. Hemos vendido se han comprado un 130% más de sembradora que el año pasado, en el 2020 que el 2019, cuando no había pandemia. Ese dato es muy importante. Hay un 118% más de aumento de venta de implementos, un 55% más de venta de tractores y un 55% más de venta de cosechadoras. Eso significa que el sector está pasando un buen momento. La carne tiene el segundo precio internacional más alto desde 1960. Estamos vendiendo, estamos exportando, no se paró nunca el sector. En el medio de la pandemia, no hay que ser tan insolidario y tan inhumano. En el medio de esto, clavar un paro de 8 días, y que aumente encima más la carne en el mostrador, generando más zozobra a los sectores populares. Hay que tener también un poco de humanidad cuando uno hace gremialismo agrario, porque tiene que pensar que en la corteza terrestre que se denomina Argentina, no solo viven productores agropecuarios, también viven docentes, también viven trabajadores, también viven jubilados, y todos tienen derecho a vivir y a comer. Entonces hay que tener un rasgo un poquito más humanitario cuando uno plantea las cuestiones y despojarse de todo ese egoísmo y de toda la política partidaria que evidentemente está tenida en la mesa de enlace, porque ha dejado de ser una entidad gremial que defiende intereses productores agropecuarios para transformarse en una sucursal de Cambiemos y ser su fuerza de choque electoral para tratar de ganar las próximas elecciones. Pedro, muchísimas gracias por este contacto. No, el agradecido soy yo, y salud y cosecha para ustedes y todos los televidentes. Muy amable. Bueno, ahí está la realidad planteada desde un sector crítico que representa a otra parte del campo argentino, porque generalmente se hace una generalización y se denomina campo cuando se habla de la mesa de enlace, pero evidentemente hay otras realidades, hay otro pensamiento en el campo. Pedro Peretti, ex dirigente de Federación Agraria, es uno de ellos. Así son las cosas.